Nosotros animamos a las personas que no conocen al Señor a convertirse a Cristo. Saben que conversión lo que significa básicamente es un cambio, por lo menos etimológicamente eso es lo que significa la palabra. Y a veces se nos olvida que aún siendo cristianos, nosotros experimentamos algunas conversiones, y yo quiero hablarles hoy de una conversión mía, que ver directamente con el tema de nuestra conferencia anual. Yo me convertí, como muchos de ustedes saben, bien joven en la Iglesia Alianza de Vega Baja, y sé que me convertí en serio. Desde entonces estoy sirviendo al Señor, junto a mi novia, ahora mi esposa, y con celo he procurado servir a Dios siempre y de la mejor manera que he podido. Sin embargo, no sé si por una combinación, o supongo que por una combinación de no ir madurando, entiéndase, ponerse un poco más viejo, y el estudio de la palabra, pues me fui dando cuenta de que había una parte de mí que como que no armonizaba con el evangelio de Jesucristo. Y para poder no solo entender, más que entender, hacer mía esa parte del evangelio, tuve que experimentar lo que, a falta de una mejor palabra, le llamar una muerte. Y por eso es que he escogido este pasaje, para, partiendo de ahí y entendiendo lo que ese pasaje, esas palabras de Jesús significan, compartirles una transformación que no puedo decir que se ha dado, sino que se ha dado en mi corazón con respecto a este tema de la compasión. Nosotros hemos crecido en un mundo influenciado por el cristianismo, así que estamos empachados de la imagen de Jesús en la cruz. Del punto que nosotros ya asumimos como una verdad dada desde todos los puntos de vista, no solo históricos, sino incluso espiritual, que Jesús murió en la cruz. Lo hemos visto en las obras de arte, lo hemos visto en películas, especialmente en Semana Santa, aquellos de nosotros que estuvimos en la escuela dominical o en el catecismo católico, influenciados por todos lados, creemos que Jesús murió en la cruz. Sin embargo, yo quisiera que pudiéramos mirar a ese hecho histórico con otros ojos y partiendo de esta idea, y es que Jesús en realidad no murió en la cruz del Calvario. Ya sé que algunos de ustedes están diciendo, bueno, José, la Biblia dice que Jesús murió en la cruz, ¿no? Que el centurión, que era un experto ejecutando, certificó la muerte de Jesús sin ningún problema, hasta tal punto que Pilato no tuvo ninguna dificultad en autorizar su entierro, su sepultura. Así que el centurión estaba seguro que estaba muerto. No se le partieron las piernas porque estaban seguros que estaba muerto. Juan testifica cómo ya muerto Jesús se traspasa el costado del Señor y sale sangre y agua. Hoy sabemos que eso básicamente es imposible a menos que esté muerto, pero para Juan, el escritor del Evangelio, también significaba una muerte segura y por eso lo narra en el Evangelio. Y probablemente si hubiera habido un electroencefalograma o un electrocardiograma que se lo hubieran hecho a Jesús, seguramente que hubiera dado una línea plana. Cualquier médico con un mínimo de competencia hubiera dicho Jesús está. Sin embargo, yo insisto en que Jesús ya estaba muerto cuando llegó a la cruz. Y no estoy jugando simplemente con palabras. ¿Cuándo es que una persona muere? Por ejemplo, imagínense ustedes un kamikaze. ¿Se acuerdan de los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial? Aquellos pilotos japoneses que, convencidos de su causa y también bajo la influencia de algunas drogas, se despedían de su familia porque iban a hacer su último vuelo en avión, iban a estrellar su avioncito contra un barco americano o de los aliados. Ahora, ¿cuándo moría ese hombre? ¿Moría cuando se estrellaba o moría cuando se despedía de su mujer porque ya sabía que iba a morir? ¿Cuándo muere Juan el Bautista, por ejemplo? Murió Juan el Bautista cuando aquella muchachita movió el ombligo delante de su padrastro Herodes y el lujurioso Herodes acepta darle lo que pida y entonces le cortan la cabeza a Juan. ¿O había muerto Juan el Bautista en un sentido casi literal cuando acepta de parte de Dios una encomienda que le iba a llevar a una muerte segura? Y a eso es a lo que me refiero.
Yo creo que cuando Jesús llega a la cruz ya es un hombre muerto. Y en un sentido la muerte de Jesús en la cruz es la muerte de un hombre muerto. Porque cuando Jesús acepta como Hijo de Dios, Dios encarnado, desde antes de la fundación del mundo, su función como Cordero de Dios, ya Jesús sabe que va a morir. Y Él acepta eso. De hecho, Él mismo, de esa manera difícil de explicar cómo ocurren las cosas dentro de la Trinidad, Él mismo se había ofrecido como Cordero antes de la fundación del mundo. Cuando oye a Juan el Bautista decir, este es el Cordero que quita los pecados del mundo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesús sabía a lo que se refería. No era una imagen poética, era una imagen sacrificial. Jesús iba a terminar muriendo. De manera que cuando Jesús acepta de parte del Padre esa tarea y Él mismo se ofrece para ella, Jesús ya está muerto en un sentido. Y la vida de Jesús lo refleja constantemente. Todo el tiempo está diciendo, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Yo voy a decir lo que el Padre quiere que yo diga. Yo voy a hacer las obras que le he visto hacer al Padre. Jesús es la única persona que nació con el explícito propósito de morir. Todos nosotros morimos, pero Jesús es el único que nace para morir. Jesús era un hombre muerto. Él había aceptado la voluntad de Dios y su estilo de vida todo el tiempo reflejó esa aceptación de la voluntad de Dios para su vida. Aunque seguro estar con Jesús era estar junto a la encarnación misma de la vida de una manera todavía más profunda. Uno, si le conociera un poco, y los discípulos en ese sentido nunca llegaron a conocerle por sus prejuicios, uno entendería que había una, si me permiten decirlo, una melancolía en Jesús, porque Jesús sabía que su camino iba derechito hacia una cruz donde iba a morir. Vemos cómo afirma su rostro para ir a Jerusalén, cómo infructuosamente intenta con sus discípulos convencerles de que yo voy a morir, o sea, lo que ustedes creen que va a pasar no es lo que va a pasar, es otra cosa, yo he venido para morir. La vida de Jesús era la vida de un hombre muerto, su muerte fue la muerte de un hombre muerto. Y yo creo que eso da un tremendo significado a las palabras que acabo de leer en Juan capítulo 12, 24. Jesús está diciendo, a menos que el grano de trigo no caiga en la tierra y muere, no puede dar fruto. Y ahí Jesús está representando de una manera bien gráfica uno de los principios que yo encuentro que son más poderosos del Nuevo Testamento y que no voy a ampliar porque yo sé que ustedes lo conocen, y es el principio de que en la muerte, en Dios, la muerte espiritual, está el secreto del poder espiritual. Contrario a lo que el mundo piensa. El mundo piensa en que la victoria y el poder está en la imagen, está en el conocimiento, está en la locuacidad, está en las esferas de poder, pero en la Biblia no es así. En la Biblia el poder está en la debilidad. ¿Se acuerdan de Pablo? Y se acuerdan seguramente de lo que en ese mismo capítulo, pero en ese mismo libro donde Pablo nos narra su experiencia del aguijón, un poquito más adelante, capítulo 3 y verso 5, Jesús es descrito por Pablo como alguien que fue crucificado en debilidad, pero que vive en el poder de Dios. Ese es el secreto de la cruz. Por eso el diablo se rió y gozó cuando vio a Jesús morir y sin saberlo, cuando él se reía, Dios le estaba enterrando una puñalada mortal directa al corazón. Porque con la muerte de Jesús, Dios consiguió la victoria más grande para la gloria de su santo nombre. Jesús dijo, a menos que el grano de trigo no caiga en tierra y muera, no va a dar fruto. En otras palabras, para dar fruto hay que morir. Y Él lo mostró con su vida. Ahora el asunto es cómo eso aplica a nosotros. Aplica de muchas maneras. Saben que Jesús, al llamar a sus discípulos, era muy claro, aunque nosotros no predicamos mucho de eso hoy en día, pero Jesús fue claro y dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz, yo creo que todos nosotros, espero yo lo sepamos, no significa llevar con resignación los problemas, soportar a un marido alcohólico o a una suegra molestosa, sino que significa la negación de nuestras propias prioridades y nuestra propia vida y ofrecerlas como un sacrificio para estar dispuestos a llegar hasta lo último si fuera necesario, y esa es la muerte física por causa del Señor. Yo creo que eso está claro. De hecho, ningún palestino que estuviera escuchando a Jesús esas palabras se pondría tan poético como nosotros a pensar en el sufrimiento y nada. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Automáticamente, 1 más 1 es 2. Va a morir en la cruz. Está dispuesto a entregarlo todo por mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Eso es una aplicación. La otra aplicación es también el morir a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones, el vivir una vida de servicio a Dios comprometido, solo con los intereses de Dios, a pesar de las consecuencias que eso puede traer para mí. Eso es una segunda aplicación. Pero la tercera es la que concierne con mi conversión, de la que yo les decía al principio. Yo, como buen cristiano evangélico, puertorriqueño, aliancista, crecí
haciendo una esquizofrénica división entre el mensaje de la palabra de Dios y la acción de los cristianos, y lo voy a explicar. A mí me enseñaron que era muy peligroso involucrarnos en la obra social. Sí, porque siempre hay el peligro, nos decían, ¿no?, de que vas a terminar haciendo obra social y te vas a olvidar de la centralidad del Evangelio. Además, el Señor nos mandó a nosotros, me decían, a predicar el Evangelio, no nos mandó a hacer obras buenas para los pobres. Eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que aprendí, eso fue lo que he creído gran parte de mi vida. Hasta que me convertí. Y la conversión vino, como siempre vienen las conversiones, cuando nosotros estamos dispuestos a reevaluar nuestros prejuicios, a permitirle a Dios ver las cosas como Él las ve. Pastor Cruzado nos desafiaba anoche a ver la necesidad detrás de la necesidad. Y no la vemos, muchos de nosotros, incluso nosotros pastores, porque estamos ciegos, porque no queremos ver esa necesidad detrás de la necesidad por nuestros prejuicios teológicos. Y muchas veces pensamos nosotros sólidamente fundamentados en la palabra de Dios. Hasta que uno reevalúa la Biblia y dice, bueno, yo voy a leer esto de nuevo, con ojos nuevos, sin prejuicios. Y entonces uno no le queda otro remedio que convertirse y darse cuenta que estamos tan llenos de prejuicios que nos han impedido ser un reflejo real de la persona de Jesucristo en la tierra. Y curiosamente, los católicos en eso nos llevan la delantera. Por ejemplo, Sonia habló hace 2 días sobre los niños. Yo les confieso que, claro, por tener la esposa que tengo, esa conversión vino temprana. Una conversión casi forzada. Pero no es que yo desestimara a los niños, pero en mi mente de pastor novato, allá en Barranquitas, lo importante son los adultos. Además, los adultos son los que diezman. Los niños no diezman. Hasta que al ver a Sonia y su empeño con los niños, que yo pensaba que era simplemente una pasión pedagógica y no bíblica, me tropiezo con ese verso que ella usó de dejar a los niños venir a mí, que nosotros recitamos tanto. Pero al estudiarlo me di cuenta que la palabra que se usa ahí para decir que Jesús se indignó cuando los discípulos evitaban que los niños llegaran hasta Él, me di cuenta que esa frase, se indignó, es una frase tremendamente fuerte y es la emoción más fuerte negativa descrita en los evangelios respecto a la persona de Jesús. Más fuerte incluso que la de cuando limpió el templo. Aquellos de ustedes que tienen la versión de Message, de Peterson, lean el pasaje, esa versión, y se van a dar cuenta. Así, pero de esa conversión no les quiero hablar porque ya Sonia claramente fue usada por Dios para ponernos delante de su presencia a tomar una decisión con los niños. Yo quiero hablar en los 2 minutos que me quedan de cuáles han sido los prejuicios que han tenido que morir en esta conversión mía. Ha tenido que morir el prejuicio respecto a mi convicción del origen de los problemas sociales. Yo creí, como buen puertorriqueño, y nadie entienda mal mis palabras, no tienen otra connotación que la que llevan, norteamericano por accidente histórico, yo aprendí que los pobres son pobres porque les da la gana. Sí. O sea, el que quiere salir de la pobreza puede salir de la pobreza. Eso fue lo que yo aprendí. Y claro, hay un par de ejemplos que nos dicen que eso es posible. Mi problema fue generalizarlo. Mi problema fue ignorar la complejidad de los problemas sociales, el componente espiritual de los problemas sociales y, si me permiten, el componente político de los problemas sociales. Llegar a convencerme de que hay un montón de pobres y la mayoría de ellos que son pobres porque un sistema marcado por el pecado y dirigido por mentes pecaminosas han perpetuado su pobreza. Eso es una conversión. Eso es una conversión. No nos gusta oírlo, porque eso implica que los Estados Unidos no son tan buenos como nosotros creemos. Y no interpreten mal mis palabras, yo soy apolítico, pero eso es una de las cosas que he aprendido en mi conversión. Los Estados Unidos no son tan buenos. Yo no digo que sean malos, bueno, son tan malos y tan buenos como otras naciones del mundo. O sea, todo lo que hace Estados Unidos no está bien. Tengamos cuidado. Los puertorriqueños estamos tan
absorbidos por la política, que estamos cegados a la realidad. Quizás vivir fuera del continente americano me ha ayudado a ver eso. Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico, es en parte cómplice de la necesidad material de mucha de nuestra gente. Explicar eso conllevaría mucho más tiempo, pero esa fue una conversión. Otro prejuicio que tuvo que morir es el significado del evangelismo. Nosotros creemos que el evangelismo es simplemente llevar la palabra de Dios. Se nos olvida, lo decimos, pero yo creo que hay algo que no hace clic en nuestro corazón. No, nosotros decimos, sí, vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero esas personas no van a recibir el mensaje hasta que crean en nosotros. Así que nos deben conocer para entonces creer en nosotros y entonces aceptar el mensaje. Lo que sucede es que hay muchas personas que están en una condición que no van a creer en nosotros, especialmente en el ambiente puertorriqueño, hasta que vean de verdad en nosotros un genuino interés por su bienestar. Y nosotros tenemos un evangelismo que está tan segmentado, contrario a lo que enseña la Biblia, de la integridad del ser humano, que nosotros lo que queremos es salvar espíritus para que vayan al cielo. Y alguien estará pensando, José está hecho un ¿cómo le llaman? Un revolucionario social, se convirtió en la teología de la liberación, discípulo de Martin Luther King Jr., o peor aún de Malcolm X. Nada de eso. Nada de eso. La Biblia enseña que somos seres íntegros. Y sin embargo nosotros estamos empeñados en ministrar a una partecita. Y a mí me enseñaron que esa era la parte importante. Para Dios toda la parte es importante. Y mi evangelio, el evangelio que yo he predicado y que he vivido, ha sido segmentado, ha sido limitado a una parte del ser humano. Cuando para Jesús, y hemos escuchado la administración de Osvaldo, la administración de Sonia, para Jesús no era así, era la persona completa. Tercer prejuicio que tuvo que morir es que la obra social que hacemos, la hacemos para traer a la gente a Jesucristo. Y la gente no es tonta. Saben que yo me sentía mal, las pocas veces que me involucré en trabajos como estos, yo me sentía bien por un lado de que lo estábamos haciendo para que la gente entonces escuchara el evangelio y se convirtiera a Cristo, porque eso es lo que importa. Pero yo sabía que había algo de hipócrita en el asunto. O sea, me sentía como un pescador poniéndole una carnadita y esperando que el pececito y como la gente no es tonta, la gente sabe. Me están dando esto para que yo... Jesús nunca obró así. Cuarto y último prejuicio. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Y quizás este es el más importante. Mis hermanos y hermanas amadas, yo sé que lo que estoy diciendo quizás a algunos de ustedes les ha sentado muy mal, quizás van a llegar a la conclusión equivocada sobre mí, sobre lo que creo, sobre el evangelio, sobre mil cosas, pero es un riesgo que yo estoy dispuesto a correrme. La responsabilidad de la iglesia es proclamar el mensaje de Jesucristo. Pero el mensaje de Jesucristo es un mensaje que nace de el amor hacia los perdidos. Y lo que Dios, y tú dirás, eso era obvio, José, lo aprendiste tarde, pero a veces soy muy lento. Lo que Dios me ha ido enseñando es que cómo es posible que yo diga que yo amo a una persona porque quiero que se vaya al cielo, pero a la misma vez le veo sufriendo unas necesidades que yo no estoy dispuesto a suplir porque no estoy dispuesto a sacrificarme. ¿Cómo yo voy a predicar el evangelio de un Cristo de amor si yo no le estoy dando amor a la gente a la cual estoy predicando? Ah, no, pero es que tú le estás llevando el mensaje de Jesucristo y eso es lo que Dios te ha mandado. Sí, pero ¿cuál es el mensaje de Jesús? Simplemente una salvación espiritual, y lo de simplemente no lo digo denigrando la salvación espiritual, sabemos que eso es lo tremendamente importante y para eso murió Jesús. Es que esa gente no va a recibir, no va a creer de mí ese mensaje de salvación a menos que vea que yo tengo un genuino interés por su bienestar, aquí, ahora. La iglesia cristiana, nosotros, la iglesia Alianza en Puerto Rico, la iglesia evangélica en Puerto Rico, tenemos que aprender a vivir como Jesús. Y termino con la última piedra antes de que me abran la rampa. Esta plataforma, esta iglesia tiene una rampa. Sí, la mandaron a instalar antes de que yo llegara. Cuando yo me extiendo demasiado, me traen un vaso de agua. Esa es la señal. Lo que voy a decir es fuerte, así que...
Nosotros criticamos la mundanalidad del pueblo de Puerto Rico. Bien, podemos hablar de que somos el país o uno de los países con más alta incidencia de alcoholismo, drogadicción, violencia doméstica, todas esas cosas, y son ciertas. Pero si nosotros aceptamos la definición bíblica de lo que es vivir pecaminosamente, que es vivir contrario a los deseos de Dios, tenemos que mirar la pajita, o la viga, mejor dicho, de nuestro ojo y darnos cuenta que la iglesia evangélica es cómplice de uno de los pecados más grandes que la Biblia enseña. Le hace Mateo 6 con detenimiento. Nosotros criticamos al señor Fong porque predica la prosperidad, pero nosotros casi la predicamos igual. ¿Por qué digo esto y qué tiene que ver esto con lo otro? Muchísimo, hermanos, porque nosotros sabemos que si nosotros vamos a vivir un evangelio comprometido con la gente necesitada, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Si nosotros vamos a ejemplificar seriamente el mensaje de Jesucristo, nosotros tenemos que morir. Y morir a unas ideas que se nos han vendido y que hemos comprado. Y es que nosotros tenemos derecho a vivir un estilo de vida porque nosotros nos lo hemos ganado. Y aunque haga falta dinero para hacer la obra de Dios, nosotros seguimos buscando por tener la mejor casa, por tener los mejores coches, por tener las mejores cuentas de banco y un retiro asegurado. Y si tú miras eso imparcialmente a la luz de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que la Biblia tiene un nombre para eso y le llama idolatría. Y el Dios al cual adoramos se llama Mamón o el dinero. Wow, Rosilio, esto salió más fuerte de lo que yo mismo. Yo creo que tenemos que convertirnos a un evangelio que es sencillo, que es comprometido y que cuesta. Y nosotros no estamos viviendo un evangelio que cuesta. Con respeto se los digo, estamos viviendo un evangelio fácil. Si lo que cuesta es dejar de beber y dejar de fumar, por favor. ¿Eso es un precio a pagar? Es vivir como Jesús. Y es amar como Jesús. Y es predicar como Jesús. La gente le creyó a Jesús. Preguntémonos por qué. ¿Qué? Sus palabras eran hermosas, sin lugar a dudas lo era. Su personalidad era magnética, sin lugar a dudas lo era. Pero ¿sería por eso nada más que creyó la gente? ¿O sería porque vio a Jesús como una persona que genuinamente se interesaba por los perdidos? No por ganar un numerito, un nombrecito en la lista de membresía, un poquito más en la lista de diezmeros. Compasión. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, yo creo que es vergüenza lo que siento de que hayan tenido que pasar tantos años para entender lo sencillo. Dios, y yo quiero de nuevo pedirte perdón porque en mi celo evangélico he estado muy cerca de ser un verdadero fariseo. Y te pido perdón, Dios, porque se me ha olvidado, o se me olvidó por tanto tiempo, que la esencia del evangelio no son unos conceptos que me gustan, sino una vida que a veces me duele. Pero te doy gracias porque tarde que temprano he podido mirar a los evangelios y a Jesús con otros ojos y me he convertido.
darle a los que necesitan. No me gusta la idea de tener que involucrarme con los deambulantes que están aquí cerca y los adictos. No me gusta la idea de meterme a los caseríos y sentarme a comer con gente que quizás no ha preparado su comida con los métodos higiénicos más correctos. Pero gracias, Dios, porque yo creo que es el camino de la cruz. Y es la muerte a la que tú nos llamas, Señor, y yo solo te pido ahora que, como denominación, y siguiendo a nuestro superintendente, nosotros podamos convertirnos, podamos comenzar a girar, a hacer como la alianza al principio, un movimiento que no le tenía miedo a meterse con los pobres, con los alcohólicos, con los inmigrantes, con los necesitados, que se desprendía de sus prendas para la obra misionera, que vivía de manera sacrificada para que otros conocieran a Jesús, que enviaba a sus mejores cristianos al campo misionero, aunque muchos de ellos iban a morir, que daba sacrificialmente para la extensión del reino de Dios. Señor, ayúdanos a verlo, a quitarnos los prejuicios y a participar otra vez con Jesús de una muerte que da fruto. En su nombre. Amén.